faldas del sol. Capítulo 12. En el nombre del amor. Candy pasó las pocas horas que faltaban para que amaneciera, sentada en una poltrona junto a la ventana de la alcoba. No había logrado dormir, ni siquiera había sido capaz de cerrar los ojos, aunque no fuese más que por unos segundos. ¿Y cómo hacerlo? Si ese hombre de dudosa moral, el más guapo que había visto en su vida, estaba en la habitación de al lado, y solo Dios sabía qué planes tenía en mente, más allá de ese matrimonio forzado al que estaba dispuesto a arrastrarla. Un estremecimiento la recorrió al pensar en él. Que la puerta estuviese cerrada con llave era una débil barrera que apenas la tranquilizaba. Si lo creía necesario, ese matón con corbata de seda la echaría abajo sin el menor esfuerzo. Quizá por eso había permanecido impasible cuando ella entró en la alcoba y le cerró la puerta en la cara antes de echar el cerrojo. Ni por asomo creyó que se lo hubiese permitido por consideración hacia ella, a fin de darle más privacidad. Esa idea estaba fuera de toda cuestión. Sin darse cuenta, se pasó la yema de los dedos por los labios, cuando le asaltó el recuerdo de lo que había sucedido en el porche, y no pudo evitar preguntarse si Terry la habría besado, si ella, temiendo precisamente que lo hiciese, no le hubiera gritado que nunca le amaría y que casarse con él suponía el peor de los castigos. Solo con imaginar la boca de ese hombre sobre la suya, se le encogía el estómago, provocándole una curiosa mezcla de emociones contradictorias que prefería no analizar. Desde luego, la imaginación podía ser traicionera cuando cuerpo y mente estaban demasiado exhaustos. Se dijo, prometiéndose a sí misma, que no le dedicaría ni un solo pensamiento más a ese demonio de ojos azules que los había engañado a todos. No, ¿qué sentido tenía? Porque pese a todo, estaba convencida de que ni Albert ni Anthony permitirían que Terry llevara a cabo su propósito. Tarde o temprano encontrarían la manera de frustrar sus planes sin que otros pagasen las consecuencias. No la dejarían a merced de un hombre capaz de todo por conseguir lo que se proponía. Claro, siempre y cuando el matón con corbata de seda no tuviese pensado celebrar la boda de inmediato, porque de ser así, oh Dios, hasta ahora no había barajado esa posibilidad, y rogó para que Albert y Anthony lo tuviesen en cuenta. El tiempo era su único aliado, a falta de un recurso mejor para impedir la boda. Pero, ¿y si después de todo terminaba siendo la esposa de ese encantador de serpientes? Sacudió la cabeza y se removió en la poltrona por enésima vez, incapaz de encontrar una posición que le hiciese sentir cómoda. Llevaba horas así, sin poder dormir, con la cabeza llena de pensamientos que no la llevaban en ninguna parte. Cuando la situación lo requiriera, entonces se preocuparía. Ahora debía mantener la calma, se repitió varias veces para sus adentros, tratando de convencerse. Recordó que también se había prometido no volver a dedicarle ni un solo pensamiento más. Y sin embargo, se encontró preguntándose si él estaría durmiendo plácidamente, ajeno a su angustia. La idea le irritó tanto que decidió comprobar si estaba en lo cierto. Se incorporó y salvó la distancia hasta el tabique que compartía con la habitación de Terry.
Apoyó las manos en la pared y pegó la oreja. Agudizó el oído, incluso conteniendo la respiración, en un esfuerzo por captar cualquier sonido que llegase del otro lado. No obstante, el silencio era absoluto. Nada, ni un murmullo, ni un leve movimiento. La muchacha frunció el ceño y crispó los labios en una mueca de disgusto. Tal y como sospechaba, ese cretino dormía a pierna suelta, sin preocuparle lo más mínimo ser el responsable de su incertidumbre. ¡Qué injusto! Él, en la placidez del sueño, y ella, en una vigilia angustiosa, prisionera de un destino que se negaba a aceptar. Pero si ese destino le volvía la espalda y no le daba la oportunidad de escapar, que Dios no lo permitiese, al menos le consolaba saber que su marido impuesto no roncaba. Candy regresó a la poltrona, deseándole que tuviese un sueño plagado de las peores pesadillas. Sin embargo, y contrariamente a lo que Candy suponía, él no había dormido. Pese a que el cuerpo le exigía descanso, su mente se negaba a concederle ese privilegio. Después de que Candy entrara a su alcoba y le cerrara la puerta en la cara, se quedó poco más de un minuto allí, de pie, inmóvil, sin saber muy bien por qué. Cuando escuchó el sonido del cerrojo al girar, exhaló un suspiro contenido y se dirigió a su dormitorio. Se había echado en la cama, cerrando los ojos, con la esperanza de que el agotamiento hiciera lo suyo, pero no había servido de nada. Poco rato después se encontró frente a la ventana, con una mano apoyada en el cerco y la vista fija en la oscuridad, que poco a poco comenzaba a desvanecerse con el despuntar del amanecer. Aunque a decir verdad, en la última hora no había despegado los ojos del alero del porche. «Maldita sea, maldita chiquilla», siseó, clavando los dedos con tanta fuerza en el cerco que la madera crujió. Había tratado de no pensar en ella. Se esforzó por olvidar lo ocurrido en el porche. Por el amor de Dios, había estado a punto de probar el sabor de sus labios, aun sabiendo que era una línea roja que él mismo había establecido y que jamás debía cruzar. Una vez más, las últimas palabras de esa pequeña traidora volvieron a repetirse en su cabeza. «Nunca te amaré, jamás. Óyeme bien, Terry. Casarme contigo no puede ser otra cosa más que un castigo». Se le crispó la mandíbula. ¿Y qué demonios le importaba a él lo que ella sintiera? No necesitaba que lo amase. La dureza de aquella declaración debería haberle complacido. Era mejor así, que ella le odiara, que le viera como el villano que estaba dispuesto a ser. Y sin embargo, se sorprendió al descubrir que no le gustaba que le odiase, que su desprecio le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Se apartó de la ventana con un movimiento brusco y recorrió varias veces el perímetro de la alcoba. Maldición, había trazado un plan y no debía, mejor dicho, no podía permitir que unos ojos verdes lo apartasen de su objetivo. Un objetivo ruin, mezquino, despreciable, lo sabía. Pero si a algo podía aferrarse para lavar su conciencia, era a que todo lo había concebido en el nombre del amor. Por ella, por su esposa, para no perderla definitivamente. Susana. Casi no había pensado en ella en los últimos días, y eso lo irritó aún más. ¿En qué momento había permitido que eso ocurriera?
¿Cómo era posible que la mujer por la que estaba dispuesto a todo apenas hubiese ocupado un rincón de sus pensamientos? No se atrevió a reconocer la razón, aunque en el fondo lo sabía, y rogó a Dios que su mujer nunca descubriese lo que había planeado hacer. Poco rato después, cuando las primeras luces del alba iluminaron tímidamente la alcoba, supo que había llegado el momento. Se dirigió al cuarto de baño, abrió el grifo y dejó que el chorro helado cayera sobre su piel. El agua fría no consiguió despejar su mente y, aunque le ayudó a centrarse en lo que debía hacer, solo sirvió para agudizar su mal humor. Minutos después salió del baño. Con expresión sombría se puso la camisa, ajustó la corbata con movimientos firmes y se enfundó la chaqueta con la misma tranquilidad con la que un hombre se prepara para una batalla. Porque eso era, una guerra silenciosa que sabía que estaba obligado a ganar. Luego avanzó hasta el dormitorio de la pequeña novia fugitiva. Golpeó la puerta con los nudillos, pero no obtuvo respuesta. Volvió a intentarlo con el mismo resultado. Poco antes había percibido sus movimientos al otro lado de la pared, de modo que estaba seguro que ella no dormía. Posiblemente solo fingía hacerlo para ganar tiempo. Presionó el picaporte y comprobó que el cerrojo seguía corrido. «Levántate, Candy. En 1 hora nos vamos», ordenó con voz paciente, pero sin darle opción a negarse. No obstante, del otro lado, nada cambió. Apoyó una mano en la puerta y exhaló despacio. El silencio de esa muchacha era un desafío que no estaba dispuesto a tolerar. «Báñate, vístete o haz lo que creas necesario. Te sugiero que aproveches el tiempo, porque si me veo obligado a volver y aún no estás lista, te arribaré la puerta, te meteré en la bañera y te vestiré yo mismo». Candy miró furiosa la puerta. Otra amenaza más, y algo le dijo que ésta también la cumpliría si no accedía a sus exigencias. Terry no tuvo que esperar mucho. El crujido de la madera de la poltrona al levantarse, el susurro de tela arrastrándose sobre la alfombra, unos pasos apresurados que terminaron con el sonido del cerrojo del baño asegurándose, le indicaron que la muchacha le había obedecido. Sonrió apenas. No había sido necesario nada más. Esperó unos segundos para asegurarse de que no hubiera más resistencia y cuando estuvo convencido, se dio la vuelta y se alejó, armándose de paciencia. No obstante, no pudo negar que le sorprendió ver aparecer a esa chiquilla ya preparada en menos de 1 hora. Candy no tenía la menor idea de hacia dónde la llevaba Terry. Desde el momento en que salieron de la casa, él no le dirigió más palabras de las necesarias. Se limitó a sostenerla del brazo con firmeza, sin permitirle retrasar el paso, sin darle oportunidad de protestar. La mañana no era excesivamente calurosa, pero ella sentía el calor de la frustración, ardiéndole bajo la piel. «Al menos podrías decirme a dónde me llevas», soltó con irritación. El hombre siguió caminando. «No». La muchacha apretó los labios. No se lo pondría fácil. Intentó aflojar el agarre con un movimiento brusco, pero él la sostuvo con más fuerza. «Ni lo intentes», advirtió con calma. Candy tironeó del brazo. «No puedes llevarme como si fuera un saco de patatas». Terry arqueó una ceja. «Ah, no». Candy no respondió. Sabía que discutir con él era inútil. Apretó los dientes y miró alrededor, buscando
cualquier oportunidad para escaparse. Sabía las consecuencias que eso conllevaría, pero necesitaba ganar tiempo, demorar todo lo que pudiese los planes de ese bastardo. Tenía que intentarlo. Cuando llegaron a la estación, apareció su oportunidad, pero también saltaron todas las alarmas. Al parecer, iban a tomar un tren. Pero, ¿hacia dónde? ¿Y si tenía pensado sacarla del país? No, tenía que impedir que la subiese a ese tren. No intentaría escapar, sabía que no lo lograría. Pero si conseguía retrasar la partida, Albert y Anthony tendrían más oportunidades de intervenir. Tiempo. De pronto odió esa palabra. Miró a su alrededor desesperada y una vez más trató de zafarse, pero él reforzó su agarre con facilidad. «No, tú no me sueltes, no», bufó con ironía. «No vaya a ser que me escape y arruine tus grandes planes». Terry no respondió a su comentario irónico. Simplemente siguió guiándola por el vestíbulo de la estación. La joven observó la cantidad de gente que entraba y salía. Tenía que pensar en algo, y rápido. Entonces se le ocurrió. «Necesito ir al baño», dijo de repente, intentando que su voz sonase natural. El hombre la miró con suspicacia. Acabamos de salir de casa, Candy. «¿Y qué? Cuando hay que ir, replicó ella con fingida exasperación. ¿O pretendes negarme hasta eso?» Lo vio dudar por un momento, evaluando la situación. Finalmente, Terry aflojó ligeramente la presión de sus dedos. «Los aseos están por allí», señaló hacia un pasillo lateral. La joven se alejó con paso medido, consciente de que él la observaba. Cuando dobló la esquina, aceleró el paso, dirigiéndose no hacia los baños, sino hacia la salida de emergencia. El corazón le latía con fuerza mientras esquivaba viajeros y maletas. Ya podía ver las puertas, la calle más allá. ¿Te has perdido? La voz de él la detuvo en seco. Estaba apoyado contra una columna, bloqueando su camino hacia la libertad. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Imaginé que podrías confundir el camino, respondió él con una sonrisa sardónica. Permíteme acompañarte al baño. No quisiera que volvieras a desorientarte. La muchacha apretó los puños. «No es necesario, se me han quitado las ganas». Me lo imaginaba, murmuró él, volviendo a tomarla del brazo. La llevó de regreso hacia el vestíbulo. Mientras caminaban, Candy fingió tropezar y caer. Él, instintivamente, aflojó su agarre para evitar que se lastimara. Justo en ese instante, ella aprovechó para escabullirse entre un grupo de damas que salían de la cafetería. «¡Socorro! ¡Este hombre intenta secuestrarme!», gritó, provocando que las señoras se detuvieran y la rodearan protectoramente. El hombre se acercó con paso tranquilo y una sonrisa encantadora dibujada en su rostro. Disculpen, señoras, mi prometida tiene un peculiar sentido del humor. Estamos por perder nuestro tren y ella insiste en jugar. ¿Es cierto, querida?, preguntó una de las damas, mirando alternativamente a Terry y a Candy. Antes de que ella pudiera contradecirle, Terry añadió: Estoy seguro que conocen a su tía abuela, la señora Elroy. Les dijo, pero miró directamente a la joven. Ella lo fulminó con la mirada al distinguir
el tono de advertencia que había empleado al aludir a la anciana. Está esperándonos para los preparativos de la boda. Las señoras inmediatamente cambiaron su actitud, sonriendo con comprensión. Una incluso le dio a Candy unas palmaditas en el brazo. Los nervios antes de la boda son normales, querida. Él aprovechó la confusión para tomarla nuevamente del codo, esta vez con más firmeza. ¿Cómo te atreves a mencionar a la tía abuela?, siseó Candy cuando se alejaron. Te sorprendería saber lo que estoy dispuesto a hacer, respondió él sin perder la sonrisa. Y te advierto que mi paciencia se está agotando. Si no se equivocaba, Terry la conducía hacia el andén y solo Dios sabía a qué destino la llevaría ese patán, porque después de todo, ninguno de sus intentos por retrasar lo inevitable había servido para que el expreso partiera sin ellos a bordo. El hombre prácticamente la arrastró al interior del vagón después del último intento de escape. La guió hasta un compartimento privado y cerró la puerta tras ellos. La joven se dejó caer en el asiento junto a la ventana, lo más lejos posible de él. El tren se puso en marcha con una sacudida. Candy observó consternada cómo la estación se alejaba, llevándose con ella sus últimas esperanzas. Por ahora, se dijo para sus adentros. No fue hasta que llevaban un buen trecho recorrido y el interventor les requirió los pasajes que Candy averiguó hacia dónde viajaban. Una vez que el operario realizó las comprobaciones rutinarias, se los devolvió y les deseó un feliz viaje a Chicago. Ella se tensó, tan desconcertada como aliviada. Al menos ahora sabía que Terry no planeaba sacarla del país. Eso facilitaba las cosas, y mucho. No obstante, no pudo evitar preguntarse qué tendría ese hombre en mente para llevarla de vuelta a Chicago. ¿Vas a decirme ahora qué pretendes?, le interrogó sin poder contenerse. Terry se limitó a mirarla con una leve sonrisa enigmática, curvándole los labios. Pronto lo descubrirás. Durante las siguientes horas, Candy mantuvo un silencio hostil, dedicándose a observar el paisaje que desfilaba tras la ventana. De vez en cuando, lanzaba miradas furiosas a Terry, quien parecía totalmente absorto en el periódico que había extendido. ¿Te divierte?, espetó ella, finalmente incapaz de soportar su aparente tranquilidad. ¿El periódico o tu mal humor?, respondió él sin levantar la vista. Mi sufrimiento, replicó la muchacha con amargura. Debe ser muy gratificante para ti tenerme aquí, completamente a tu merced. Terry plegó el diario y la miró fijamente. No tienes ni la menor idea de lo que es gratificante para mí. Oh, perdona, olvidaba que el gran Terrence Granchester es un hombre de profundos misterios, se burló. Tan profundos que necesita recurrir al chantaje para conseguir lo que quiere. Un músculo se tensó en la mandíbula del hombre, pero su voz permaneció impasible. Tus intentos de provocarme son inútiles, Candy. Este viaje terminará exactamente como yo he planeado. Eso, ya lo veremos, murmuró ella, volviendo la atención de nuevo hacia la ventanilla. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Habían pasado horas desde que salieron de Nueva York y el cansancio empezaba a hacer mella en Candy. No había dormido en toda la noche anterior y los fallidos intentos de huir habían agotado sus energías. Deberías dormir un poco, sugirió él, observando cómo la joven luchaba por mantener los ojos abiertos. ¿Para qué? ¿Para que puedas secuestrarme más cómodamente? Para que dejes de decir tonterías, respondió él con calma.
No te estoy secuestrando. Vamos a Chicago, como bien has visto. ¿Y se puede saber qué planeas hacer allí?, preguntó ella, incorporándose en el asiento. Todo a su tiempo. Candy soltó una risa seca. Ah, claro, cómo no. El gran manipulador tiene que tener sus cartas ocultas hasta el final. Manipulador, secuestrador, chantajista, enumeró Terry con una sonrisa mordaz. ¿Algo más que quieras añadir a la lista? Bastardo arrogante, añadió ella sin dudarlo. Vaya, y yo que pensaba que te estabas quedando sin calificativos, murmuró él, ensanchando la sonrisa. Ahora en serio, descansa. Aún nos queda un largo camino por delante. El crepúsculo dio paso a la noche, y las luces de las poblaciones que atravesaban parpadeaban como luciérnagas en la distancia. Pese a su resistencia, Candy había terminado quedándose dormida, con su dorada cabeza apoyada contra el cristal de la ventanilla. El hombre se dedicó a observarla durante unos minutos, estudiando sus rasgos suavizados por el sueño. Una brusca sacudida del tren la despertó de golpe. Desorientada por un momento, parpadeó varias veces hasta que la realidad de su situación volvió a golpearla. ¿Cuánto tiempo he dormido?, preguntó con la voz ronca por el sueño. Un par de horas. Ella se enderezó en el asiento, intentando alisar las arrugas de su vestido. Las luces de una ciudad grande comenzaban a distinguirse en el horizonte. Chicago, anunció él, minutos después, levantándose para recoger su chaqueta. Hemos llegado. ¿Y ahora qué?, le urgió ella, recobrando los bríos. Ahora, replicó él, ayudándola a incorporarse. Vamos a dar un paseo en coche. El taxi avanzaba por las calles oscuras de Chicago, dejando atrás el bullicio del centro. Terry le había dado la dirección al conductor en voz baja y ella no había logrado escucharla. La muchacha se puso tiesa como una vara cuando él la rodeó los hombros con un brazo y la acercó a su pecho. No tardó en tratar de zafarse, pero, como era de esperar, él no se lo permitió y la estrechó con más fuerza. No pensé que fueras tan temeraria como para poner a prueba mi paciencia, susurró cerca de su oído. Candy enseguida intuyó que sus palabras también englobaban a los percances que había tratado de causarle en la estación. Creí que ya había quedado claro lo que sucedería si intentabas escapar de mí o te negabas a este matrimonio. Y yo pensaba que eras más inteligente si crees que vas a salirte con la tuya tan fácilmente, replicó ella, levantando el mentón obstinadamente. Ni Albert ni Anthony lo permitirán. ¿Eso crees? No lo creo, lo sé, espetó con vehemencia. Albert es un hombre poderoso, con muchos contactos e influencias. No le costará nada encontrar algo para usar en tu contra y evitar que me obligues a casarme contigo. Le lanzó una mirada furibunda con la que trató de demostrarle el odio y el desprecio que sentía hacia él, y decidió no volver a dirigirle la palabra. No obstante, cuando el taxi avanzó en la noche y comenzó a distinguir el perfil familiar de la mansión de Lakewood, una bocanada de arrepentimiento la asaltó. Quizá había sido demasiado dura con él. Después de todo, parecía que Terry había recapacitado y la traía de regreso a su casa. Sí, puede que aún quedase algo de humanidad en él, o tal vez se había dado cuenta de que coaccionarla para que aceptase ser su esposa era una idea descabellada. Pero Candy no sabía lo equivocada que estaba.